Hola amigos, ¿cómo están? Este es el tercer video de la octava temporada del curso virtual de conceptos jurídicos. Este tercer video está dedicado a un tema muy importante para el derecho, que es el tema del delito. El tema de los delitos. ¿Qué es un delito? Nosotros usualmente en los medios de comunicación escuchamos muy frecuentemente que nos hablan de los delitos, que se cometió un delito. ¿Qué es un delito? A fin de cuentas. Entonces, si yo tuviera aquí un grupo de estudiantes presenciales, yo les preguntaría qué es un delito. Entonces muchos me dirían, infringir la ley es un delito. Entonces mi pregunta es, ¿toda infracción de la ley es un delito? Entonces, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo es un delito. Entonces me dirían, no, es una infracción de tránsito, no es un delito. ¿Tirar basura en la calle es un delito? No es un delito. Ir a una velocidad más allá de la permitida es un delito. Entonces alguien diría, no, son infracciones de tránsito, pero no son delitos. Entonces uno se pregunta, ¿qué es un delito? ¿Sí? ¿Infringir la ley? ¿Toda infracción de la ley es un delito? No. Hay infracciones de la ley que no son delitos. En cambio hay infracciones de la ley que sí son delitos. En los países entonces existe lo que se llama la ley penal, el código penal, que dice cuáles son los delitos, o sea, cuáles infracciones a la ley se consideran delitos. ¿De dónde viene la ley penal? La ley penal es un derecho punitivo, que significa que es un derecho de castigo, donde se castiga, y es un derecho que se utiliza para proteger los bienes jurídicos más importantes para la sociedad. ¿Qué son bienes jurídicos? Me estoy refiriendo a bienes jurídicos en cuanto a valores. Entonces, la vida, la propiedad privada, el medio ambiente, el orden económico. Esos son los valores más preciados por la sociedad. Entonces, si alguien va en contra de esos valores, si alguien pisotea esos valores, la sociedad tiene un instrumento para castigar eso, que es a través de la ley penal. Entonces, por ejemplo, si una persona mata a otra, está cometiendo una grave violación de un bien jurídico tutelado, que es la vida. La vida dentro de la sociedad es un bien jurídico muy importante, es un valor muy preciado para la sociedad. Entonces, existe un delito, precisamente, una forma de castigar eso, que es a través del delito de homicidio. Y dice cuánta es la sanción por haber cometido ese homicidio, que generalmente son las penas más gravosas en las leyes penales, que pueden ser penas privativas de la libertad muy largas, puede ser cadena perpetua, puede ser incluso pena de muerte en algunos países. Por ejemplo, en los países latinoamericanos no existe pena de muerte. Por ejemplo, en muchos países europeos tampoco ya está abolida la pena de muerte. En Estados Unidos sí existe, en algunos países asiáticos sí existe la pena de muerte. Entonces, la ley penal es la ley, digamos, que protege esos bienes jurídicos más preciados por la sociedad. Y cuando uno comete una infracción a la ley penal, eso se denomina delito. Entonces, un delito es una infracción a la ley penal, ¿sí? Al código penal o a la ley penal. Entonces hay diferentes delitos, está el homicidio, está el hurto, el terrorismo, el secuestro, la falsedad, todos esos son delitos porque infringen los valores más preciados de la sociedad. Y al infringir los bienes más preciados de la sociedad, la ley penal genera un castigo, que generalmente son penas privativas de la libertad, o otro tipo de penas que pueden ser muy, muy drásticas. No son simplemente multas, ¿sí? Por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo, pues le genera a usted una multa, pero no le genera pues que usted lo metan a la cárcel, ¿ok? Eso es un delito. Un delito es cometer una infracción a la ley, pero es cometer una infracción a la ley penal. Los delitos generalmente tienen unos requisitos para su sanción. Entonces hay como 3 requisitos para que una infracción a la ley penal sea un delito. En el caso colombiano, pues hay 3 requisitos. Uno es que la conducta sea típica, o sea que el hecho se encuadre dentro de lo que la ley diga que es un delito. ¿Sí? Por ejemplo, el que matare a otro. Entonces, si una persona va y mata a otra, pues su conducta es típica, o sea, su conducta se encuadra dentro de la descripción del delito de homicidio, ¿no es cierto? Antijurídica, entonces que ese hecho, fuera de eso, la ley lo castigue, diga sí, ese hecho, usted mató a una persona y la ley lo está castigando, ¿no es cierto? ¿Por qué?
Porque puede que la actividad o la operación, digamos, sea típica, pero la ley lo permite. O sea, la ley permite que suceda eso. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de los ejércitos o la policía, por ejemplo, un ejército en guerra con otro ejército, y pues y matan a otra persona o lo que sea en suelo nacional, pues está cometiendo una conducta, un homicidio, pero la ley lo permite porque es la Fuerza Armada en ejercicio de su función de protección de la soberanía, ¿no es cierto? Entonces, ahí la ley lo permite. O por ejemplo, el caso típico de conducta antijurídica que la ley la permite, que es la legítima defensa. Entonces, si una persona viene, me va a robar y tiene un arma y yo no tengo y ya me va a meter el tiro y yo saco un arma y le disparo en legítima defensa, pues yo estoy asesinando a la persona, pero la ley permite, entonces la ley no me castiga porque es una legítima defensa. Entonces la conducta tiene que ser fuera de eso antijurídica. O sea, típica antijurídica es que la ley, digamos, no se puede realizar, ¿no es cierto? Si una persona va y mata a otra porque se le da la gana, la ley no lo permite. ¿Sí ven? En cambio, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa o de las Fuerzas Armadas en ejercicio de su función de defensa de la soberanía o de la Policía Nacional cuando se enfrenta a una banda delincuencial, lo que sea. ¿Ok? Bueno, y la conducta tiene que ser culpable. ¿Qué significa culpable? En el derecho penal se determina la voluntad de la persona. Tiene que haber una voluntad. Entonces, hay unos delitos que cuando se cometen se exige el dolo. ¿Qué es el dolo? Que la persona quiera cometer el delito. O sea, que la persona se haya mentalizado a decir, bueno, va a matar a una persona y la mata. Eso es dolo. ¿Sí? La persona quiere robar y va y roba. Eso es el dolo. O sea, cometer el delito con voluntad, digamos, con la intencionalidad de hacerlo. ¿No es cierto? Entonces se mire la intención de la persona. Entonces hay delitos que requieren dolo. O sea, que se requiere que la persona lo haga de manera deliberada. Que la persona piense en el delito y lo haga. Eso es el dolo. La culpa es cuando la persona comete el delito por negligencia, impericia, falta de cuidado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona va a 80 kilómetros por hora y va pasando un transeúnte y lo mata. Eso es un homicidio culposo. ¿Sí? La persona no lo quería matar, pero lo mató. Eso es culpa. En el derecho penal, por ejemplo, el homicidio culposo es castigado. ¿Sí? Así como el homicidio doloso, pues el homicidio culposo es castigado. Hay delitos culposos que no generan sanción penal. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la falsedad culposa. Una persona que falsificó un documento pues no sabe que lo estaba falsificando, no genera una sanción. Pero, por ejemplo, un homicidio culposo sí genera sanción. Nuevamente tengo que poner aquí la mano porque genera un efecto con la luz, se ilumina, no sé por qué. Bueno, eso en cuanto a la intención. Fuera de eso también existe la preterintención. La preterintención es, por ejemplo, la persona quiere cometer un delito y comete uno peor. O sea, por ejemplo, una persona quiere pegarle a otra. Le dice, le va a dar una golpiza a una persona, pero en vez de golpearlo lo mata. Eso es un homicidio preterintencional. La ley penal, por ejemplo, en el caso colombiano, lo castiga también. La ley penal colombiana castiga el delito doloso, el que quiere cometer el delito lo lleva a cabo. El homicidio culposo, que se comete con falta de pericia, negligencia, falta de cuidado, también castiga el homicidio culposo. Hay delitos culposos que no se castigan. Sí, por ejemplo, la falsedad culposa, por ejemplo, una cosa así, eso no se castiga. Y está el delito, el homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional es que la persona quería golpearlo y lo mató. También se castiga. ¿Sí? Entonces, esos son los tres requisitos del delito. Que la conducta sea típica, o sea, que la conducta esté encuadrada dentro de la acción que determina el Código Penal, que la conducta sea antijurídica, o sea, que la ley lo prohíba, esa actividad. Esto es muy debatido, por ejemplo, en el caso de la legítima defensa. ¿Cuándo hay legítima defensa? ¿Por qué? Claro, por ejemplo, la legítima defensa es el caso que yo ponía. Una persona viene a robar, yo le digo que no tengo nada y me va a matar, y yo saco un revólver y ¡pum!, lo mato. Legítima defensa. La legítima defensa requiere proporcionalidad. O sea, no es que cualquier persona que venga a la calle uno le pide una moneda, le saca una pistola y lo mata. No, tiene que haber una proporcionalidad en cuanto a la fuerza que va a ejercer contra uno la persona. O sea, si lo va a matar a uno saca un revólver y uno se defiende. Esa es legítima defensa. O en el caso de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en uso de la fuerza legítima que ellos
utilizan para la defensa de la soberanía nacional, que se considere defensa de la soberanía, o la policía cuando por ejemplo se enfrenta a una banda de ladrones, están en un banco, toman rehenes y la policía se enfrenta con la banda y se muere uno de los rateros, digamos. Entonces ahí pues la policía está haciendo uso de su función legal, ¿no es cierto? Que es defender la vida y honra de los ciudadanos. Y si en el ejercicio de esa defensa pues dan de baja a un delincuente, pues están cometiendo un homicidio, pero la ley no lo castiga porque es una actividad permitida por la ley. ¿Okay? Eso obviamente es debatido, esto genera muchos debates, por ejemplo, la legítima defensa. El tema de la intención también es muy interesante porque el derecho es netamente intersubjetivo. Entonces, ¿cómo se estudia la intención de una persona? ¿Cómo se sabe si una persona comete un delito con dolo, con culpa o con preterintención? Toca estudiar la intención de la persona. ¿A través de qué? Pues de las pruebas, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo sé que esa es una muletilla, decir no es cierto, eso es una muletilla. Cuando una persona comete un delito, toca ver si lo cometió con dolo, o sea, si la persona lo tenía en la cabeza cometer el delito y lo cometió, si la persona cometió el delito con culpa o si lo cometió con preterintención. ¿Por qué? Porque obviamente la sanción por haber cometido el delito de manera dolosa es más drástica que haberlo cometido con preterintención o haberlo cometido con culpa. Es mucho más drástica. Claro, el delito culposo, en el caso del homicidio, tiene una pena mucho menor que cometerlo con dolo. ¿Sí ven ustedes? Y hay delitos que requieren el dolo. Por ejemplo, la falsedad documento público, requiere dolo. Si una persona falsifica un documento pues no sabía que lo estaba falsificando, lo hizo con culpa, no es un delito. ¿Sí? O sea, hay delitos que generan que se requiere el dolo. Entonces, es muy polémico el derecho penal porque hay que estudiar la intencionalidad. También es muy polémico el derecho penal por algo que decía un profesor de derecho que fue magistral de la Corte Constitucional, que se llama Carlos Gaviria, que de hecho fue candidato a la presidencia de Colombia. Él decía que una de las diferencias entre el derecho penal, aunque aquí los penalistas se me van a poner bravos, yo no soy penalista, pero aquí los penalistas me van a abrir los ojos. Él decía que una de las diferencias entre el derecho penal y el derecho civil era que el derecho civil era racional, en cambio el derecho penal no. ¿Por qué? Porque en el derecho civil es muy lógico, es como de sentido común. O sea, por ejemplo, si yo voy y le daño el carro a una persona y le genero unos daños por 1 millón de pesos, ¿cuánto debo pagarle a la persona por haberle dañado el carro? 1 millón de pesos. En cambio, en el derecho penal, ¿cuánta es la pena? En Colombia se discute, por ejemplo, mucho eso, que las penas, la pena, por ejemplo, para los violadores de niños, si hay que imponerles cadena perpetua, a los secuestradores, por ejemplo, en algún momento Colombia llegó a tener unas penas muy drásticas en una ley que se llama Ley Antisecuestra contra el secuestro. Se ponían penas casi que eran penas casi hasta de 60 años, donde era casi que prisión perpetua. Se discute mucho cuál es la dosimetría penal para los delitos. Entonces Carlos Gaviria decía que no hay una racionalidad frente a eso. En el derecho civil es lógico. El derecho civil, por ejemplo, las cosas se deshacen como se hacen. Si yo me casé con una señora, me quiero separar, pues me pongo de acuerdo con la señora y me divorcio. Es de ese sentido común. Que el derecho penal tiene eso, y es lo que se llama política criminal. Por eso es que hay países que, por ejemplo, para el homicidio tienen cadena perpetua o tienen pena de muerte. En otros países pues la sanción es drástica, es pena, prisión, pero no está unificado. A eso se refería Carlos Gaviria. También hay una escuela que eso se estudia en criminología, que es la de la abolición del derecho penal. Como el derecho penal es un derecho punitivo. ¿Por qué? Porque los delitos tienen como función castigar para precisamente preservar un bien jurídico tutelado, ¿sí? Como la vida, la democracia, la propiedad privada, ¿no es cierto? Pero la pena, o digamos el castigo por un delito, como una infracción a la ley penal, que es un delito es una infracción a la ley penal. Tiene varias funciones la pena. En primer lugar, es un castigo, la función punitiva. Segundo, resarcitoria. Resarcitoria en el sentido de que supuestamente la pena también tendría como fin resarcir el daño causado. También tiene una función disuasiva, y es que si las personas saben que se van a ir a la cárcel por cometer delitos, pues no cometen los delitos. Hay una función resocializadora, y es que supuestamente si una persona es un delincuente y se castiga, pues el castigo, digamos
proba- probablemente dentro de la teoría lo vuelve otra vez un ciudadano de bien. Lo que pasa es que muchas veces las cárceles se convierten en universidades del crimen, o sea, los delincuentes salen con pregrado en delito y salen con PhD en delincuentes. Entonces, eso se estudia mucho en criminología. Por eso hay una escuela abolicionista de derecho penal, que no es la generalidad, digamos, es un punto que no se discute ahora, pero es interesante mirar eso, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, actualmente el actual presidente de Colombia, al momento de grabar este video, que es el señor Petro, él está proponiendo acabar varios delitos, ¿sí? Sacar varios delitos del Código Penal. Incluso dentro de una reforma penitenciaria y carcelaria se está pensando sacar unos delitos del Código Penal, por ejemplo el incesto, que es el de padres e hijos que tienen relaciones sexuales, el delito de injuria y calumnia, que es enrostrarle a alguien conductas delictivas que no ha cometido o conductas inmorales, sacarlo del Código Penal. Por ejemplo, la inasistencia alimentaria es que, por ejemplo, un padre que no asiste a sus hijos, no mantiene a sus hijos, mantiene por la manutención. Eso es un delito. En Colombia pues, es un delito la inasistencia alimentaria, aunque no tiene cárcel, pero es un delito. Lo que quieren es sacarlo completamente del Código Penal. Entonces, se estudia cuáles delitos deberían estar en el Código Penal o no. Hay una teoría que dice, no, es que la ley penal no debería existir. Pero eso es una discusión. ¿Entendieron lo que es un delito? Un delito es una infracción a la ley, pero a la ley penal. Ojo, porque uno puede cometer una infracción, por ejemplo, a la ley tributaria. Aunque hay infracciones a la ley tributaria que pueden convertirse también en un delito, por ejemplo, la evasión fiscal. ¿Sí? Pero si uno comete un error en una declaración fiscal, no sé, pues le ponen una sanción administrativa, pero no lo meten a la cárcel. Pasarse un semáforo en rojo no es una infracción al Código de Tránsito, pero no es una infracción a la ley penal. ¿Okay? No todas las infracciones a la ley son penales, solo la infracción al Código Penal es un delito y se considera un delito. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Bueno, el próximo video vamos a estudiar lo que es un acto administrativo, que es el cuarto video de la 8ª temporada del curso de conceptos jurídicos fundamentales. Y acabamos la 8ª temporada, es con respecto al acto administrativo. Los invito a ver mi nueva serie. Esta serie es la serie de conceptos jurídicos fundamentales, que es la lección, ya es la sección 51. Vamos a empezar una nueva serie de videos que se llama A New Law for a New Humanity, un nuevo derecho para una nueva humanidad. ¿Por qué en inglés suena más play? A New Law for a New Humanity suena más play. Un nuevo derecho para una nueva humanidad, ¿no es cierto? Es una serie y la primera temporada vamos a tener 9 videos. Ojalá me acompañen en esa nueva serie. Muy pronto la vamos a lanzar, a hacer el lanzamiento. Espero les haya gustado este tercer video sobre lo que es un delito. Si tienen algún comentario, alguna contradicción, me pueden escribir a mi correo fbermudeg@gmail.com. Yo estoy en las redes como fbermudeg, en Facebook, en Twitter. Me pueden encontrar, me pueden hacer comentarios. Muchas gracias por ver este tercer video. El cuarto video ya es el último de la 8ª temporada, que es el acto administrativo. Vamos a mirar qué es un acto administrativo. Bueno, y los invito a ver mi nueva serie, A New Law for a New Humanity, un nuevo derecho para una nueva humanidad, donde vamos a ver el tema de la inteligencia artificial, la exploración espacial, la computación cuántica, el transhumanismo en el nuevo derecho, el nuevo orden mundial. Todo eso vamos a ver en esa serie. Bueno, un saludo, un abrazo, que pasen un feliz día.